unos días hemos estado celebrando la venida de Cristo, ¿verdad? Pero no les voy a hablar de su nacimiento, les voy a hablar de su regreso. Porque ustedes saben que el Señor Jesús viene de nuevo. Amén. Entonces de eso es de lo que hoy vamos a hablar, de la segunda venida de Cristo. Porque Cristo va a volver, pero de una manera totalmente diferente a como vino la primera vez. Por eso hoy vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de esto, de la venida de Jesús. Por siglos, la esperanza de los judíos ha sido siempre la llegada del Mesías prometido. Sin embargo, el Mesías vino en su primera venida, ellos lo tuvieron delante y no supieron reconocerlo. No lo recibieron. La Escritura dice así, el mismo apóstol Juan en el capítulo 1, verso 11 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más bien lo rechazaron, lo crucificaron y lo ignoraron. Sin embargo, Cristo resucitó de entre los muertos y hoy la esperanza de todo verdadero cristiano es el regreso de Cristo a la tierra. Porque Él prometió que Él iba a volver. Las pocas profecías de la Biblia que no se han cumplido pertenecen a lo que en teología se llama escatología, es decir, el estudio de los acontecimientos finales, el estudio de las cosas que van a suceder al final de los tiempos. Y precisamente el regreso de Cristo va a ser un acontecimiento que va a suceder al final de los tiempos. Cuando hablamos del final de los tiempos nos puede parecer que es algo muy lejano. Sin embargo, créanme, la venida del Señor está mucho más cerca de lo que pudiera parecer. El conocimiento de estas cosas, de la escatología, del regreso de Cristo, de las cosas que van a suceder, deben servirnos como objetivo, tienen el orientarnos en medio de un mundo que va de mal en peor. Tiene el objetivo de motivarnos a una vida de oración, a velar y orar, porque el Señor viene pronto. Ese es el objetivo. Mire, cuando nosotros leemos estas palabras, en el versículo 3, el Señor Jesús dijo, y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice ahí? Vendré otra vez. Estas son palabras del Señor Jesús. Y esto no ha sucedido todavía. Por consiguiente, es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice. Y en esta mañana vamos a meditar sobre este tema. Quiero llevarles a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Quiero que movamos las Escrituras, porque vamos a ver cuán importante ha sido este tema siempre a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, la segunda venida de Cristo. Una de las doctrinas que más han sido predicadas a lo largo de toda la historia de la Iglesia, excepto ahora. Ahora se ha dejado de predicar sobre esto. Es más, algunos están predicando que Cristo no va a volver. Algunos están diciendo que no hay que esperar la venida de Cristo, que no es Cristo quien va a instaurar su reino en la tierra, sino que es la Iglesia quien tiene que conquistar el mundo para Cristo. Y esto pueden parecer palabras bonitas, pero son pura herejía.
porque van contra lo que Dios dice en su palabra. Aquí la palabra de Dios nos dice que Cristo se manifestará, y en otras escrituras dice que gloriosamente. Jesús ha prometido volver, y créanme, Jesús sabe más que quienes dicen que no va a volver. Cuando yo estudiaba sobre las señales justamente del fin, para preparar este sermón, estaba estudiando las señales del fin, y curiosamente me encontré con algunas que señalan algunos, ¿no? Algunos dicen que las señales de que el reino está cerca son, por ejemplo, fíjense las cosas que dicen, el espíritu de avivamiento que hay en la iglesia. El avivamiento que hay en muchos países. Esto lo dan como una señal de que el Señor está próximo. La conversión de líderes y famosos, tanto del mundo de la sociedad, la política, los espectáculos. La conversión de famosos, eso lo dan como una señal de que el Señor está próximo. De hecho, actualmente se oye más de avivamiento, el avivamiento que viene, de que lo mejor está por venir, de que prepárate para la lluvia tardía. No sé si ustedes han oído o han leído sobre estos temas, pero todas estas cosas nada tienen que ver con lo que la palabra de Dios nos revela. Si miramos el futuro, por mucho que nos esforcemos, es difícil ser optimistas. La perspectiva humana no es precisamente optimista, desgraciadamente, porque lo que viene no es mejor, sino peor. Yo llevo varios años anunciando justamente esto, de que lo que tenemos que esperar no es que el mundo sea mejor, tenemos que esperar que el mundo vaya deteriorándose, porque eso es lo que nos dicta la naturaleza y es lo que nos dicta la Sagrada Escritura. Y la historia y los informativos diarios me están dando la razón. Año tras año, la situación en el mundo empeora. Cada año, la situación de la humanidad sobre la Tierra no es mejor. A pesar de los adelantos científicos, a pesar de la tecnología, de la informática, de todos los desarrollos de las ciencias que el ser humano ha conseguido y consigue, a pesar de todo eso, la estancia del hombre sobre la tierra no es más dichosa, no es más feliz, no ha acabado con los grandes problemas que siempre ha tenido la humanidad. Al contrario, se van acentuando. Nunca ha habido tanta hambre en el planeta como ahora. Nunca ha habido tanta corrupción política, social, económica. Nunca ha habido tanta corrupción como ahora. Nunca hemos perdido tantos derechos como ahora. Nunca ha habido tanta corrupción, no solo en la sociedad, sino en la iglesia como ahora. Desgraciadamente, nunca hubo tanta persecución, ni siquiera en el siglo I por causa del Imperio Romano. Ni siquiera entonces hubo tanta persecución contra los cristianos como está habiendo ahora en todo el mundo, por causa del islamismo. La apostasía avanza y eso es un hecho, es una realidad irrefutable que nadie puede negar. Y aunque algunas sectas crezcan, por ejemplo el movimiento neopentecostal, el movimiento del G12 y otros movimientos similares, eso nada tiene que ver con la Iglesia de Cristo. Son grupos apóstatas, herejes, no son la Iglesia del Señor. Así que no les voy a decir que el próximo año va a ser mejor, yo lo lamento, pero es la verdad. Lo que quiero decirles es prepárense, porque desgraciadamente vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles. Quisiera poder tener un mensaje más halagüeño en cuanto a lo que va a ocurrir en el mundo, pero este es el que tengo que decirles la verdad. Esta es la realidad que nos espera. Sin embargo, nosotros esperamos al Señor Jesús.
Amén. Y esa esperanza, la esperanza del regreso de Cristo a la tierra, es lo que nos va a librar de todos los males que vienen para la humanidad. Por tanto, aunque de verdad quisiera equivocarme en cuanto a lo que va a pasar a nivel social, si en algo conozco la palabra y mucho me temo que lo que viene realmente son cosas difíciles, tiempos complicados, porque estamos en el mundo y Jesús mismo dijo con toda claridad que mientras estuviésemos en el mundo tendríamos aflicción. Estamos en los últimos tiempos y el mundo como lo conocemos hasta ahora va a cambiar. De hecho, está cambiando. Por esa razón yo les quiero hablar de la venida de Cristo, porque es evidente que el Señor está cerca. Aunque en todas las generaciones anteriores han pensado exactamente lo mismo, sin embargo, nunca como ahora se han reunido tantas evidencias de que el Señor Jesús está cerca, a las puertas. Aumento de la ciencia y del conocimiento. Muchos correrían de un lugar para otro. Todo esto son pasajes bíblicos. Si alguno los quieres, después pondré el sermón en la página web y podrá descargarlo. Son señales que sí que están en la Biblia. No señales que nacen del corazón del ser humano que dice, va a haber un avivamiento, la iglesia va a conquistar el mundo, los cristianos vamos a hacer cabeza y no cola. Todo esto está muy bonito, pero es falso. La verdad, las señales que indica la Biblia es que va a haber el aumento, sí, de la ciencia y del conocimiento del ser humano. Un aumento increíble. Y lo estamos viendo. El otro día me enseñaron un reloj que pulsas, es un reloj, es como una pulsera, ni siquiera parece un reloj, es casi como una pulsera. Pulsaba y te reflejaba una pantalla en el brazo, donde tú podías, pulsando en el brazo, era como un teléfono. Unas cosas impresionantes. El ser humano está haciendo cosas increíbles. No cabe duda de que lo que Daniel dijo en el capítulo 12, versículo 4, se está cumpliendo. La ciencia ha aumentado. Que muchos correrían de un lugar para otro. Nunca ha habido tanto movimiento como ahora. Rechazo de la verdad. Es increíble como la gente rechaza la verdad, aún a costa de sí mismos. Que los hombres iban a ser amadores de sí mismos más que de Dios. Siempre ha habido a personas así, pero como ahora. Desobediencia a los padres. Hace 10 años nadie pensaba que podía haber un programa en televisión como Hermano Mayor. Hace 10 años nada más. Sin embargo, es increíble. Pérdida del afecto natural, es decir, homosexualidad. Nunca ha estado tan extendida, ni el hombre la ha defendido tan abiertamente como ahora. Pero son señales que se iban a dar justamente antes de que el Señor Jesús viniera. Amor por los deleites temporales, aumento de la maldad. Hay vídeos en internet que te enferman. Enfriamiento del amor, aumento de la apostasía, es decir, abandono de la fe, progreso de falsas religiones, incredulidad en el mundo, persecución de los verdaderos cristianos, guerras, hambres, pestilencias, terremotos. Nunca antes como ahora ha habido tantas señales, y todas estas cosas que les he dicho están respaldadas por pasajes bíblicos que ustedes pueden buscar en sus Biblias y confirmarlos. Como está escrito, Jesús dijo: cuando veáis todas estas cosas, conoced que el tiempo está cerca, a las puertas. Al hablar de esta doctrina, de la doctrina de la segunda venida de Cristo, surgen algunas preguntas. ¿Cómo sabemos que Él va a volver? La respuesta es por las profecías bíblicas. Estaba profetizado que Él iba a venir y vino.
Y todas las profecías que hablan de su nacimiento se cumplieron tal y como estaban escritas. Que iba a venir de un linaje concreto, que iba a nacer en un lugar concreto, que iba a nacer en un tiempo concreto. Y el cumplimiento exhaustivo, literal, de todas y cada una de esas profecías nos dan la plena confianza de que las que quedan por cumplirse se van a cumplir también de manera literal, no figurada, como algunos están intentando enseñar ahora. No, Cristo no es que vaya a volver. El Señor ya de hecho ha venido, lo que pasa es que espiritualmente, mire, déjese de rollo. Jesús dijo que venía por su iglesia y eso todavía no ha ocurrido. Por consiguiente, atengámonos a lo que está escrito en la palabra de Dios, no a lo que piense el corazón humano. Todas las profecías que hablaban de su primera venida se cumplieron de manera literal. Y la palabra de Dios da testimonio abundante de que Jesús vuelve. Él mismo lo anunció en varias ocasiones. Acabamos de leer Juan capítulo 14, donde Jesús mismo dijo: y si me fuere, volveré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Estamos ya en el cielo? Pues entonces todavía no ha venido Jesús, ¿verdad? Pero es una promesa que, aunque no se ha cumplido, se va a cumplir. Porque es promesa de Dios y Dios cumple todo lo que promete. Los que niegan el regreso de Cristo a la tierra o ignoran, o se equivocan, o mienten. Quiero que vean conmigo Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31. Después de que leamos este versículo, quiero hacerles una pregunta. Así que presten atención, por favor. Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice la palabra del Señor. Es Cristo quien está hablando, Ojo. Y Él dice, 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Miren, quiero preguntarles, ¿esto ya ha sucedido? No, no ha sucedido aún. Él no ha venido todavía en gloria con todos sus ángeles, pero va a venir. Él todavía no ha reunido delante de sí a todas las naciones para juzgarlas, pero va a ocurrir. Es una profecía de la que todavía quedan por cumplirse. Cuando el Señor Jesús iba a ascender a los cielos, también los ángeles confirmaron que iba a volver. Vamos a ver en Hechos capítulo 1, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, Hechos capítulo 1, versículo 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, el Señor estaba hablando con sus discípulos, se estaba despidiendo de ellos, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se puso junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Los ángeles lo confirmaron. Así como le habéis visto ir, así le volveréis a ver regresar. Los apóstoles lo anunciaron continuamente. Algunos creyeron que la venida del Señor estaba tan cerca que decidieron vender todas las cosas y ponerse a esperarlo nada más.
La palabra de Dios dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Son palabras del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2 del 11 al 15. Ahí dice que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Este es uno de esos pasajes que los testigos de Jehová tienen que cambiar, porque aquí se dice que Jesucristo es el gran Dios y Salvador, y ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Así que tienen que cambiar la Biblia para que diga lo que ellos quieren y no lo que realmente dice. Pero mire, con qué claridad la palabra de Dios lo afirma. Cristo vendrá de una manera gloriosa. La segunda venida de Cristo se menciona 318 veces en los 260 capítulos del Nuevo Testamento. 318 veces es mencionado el regreso de Cristo a la tierra. Solamente en las 13 cartas del apóstol Pablo se menciona 50 veces la venida de Jesús. ¿Creen ustedes que este es un tema importante? Sin duda lo es. ¿Por qué razón el ser humano ahora, por qué razón la iglesia, entre comillas, ahora no predica de la segunda venida de Cristo? ¿Será que algunos tienen temor de que Cristo venga? Porque tendríamos que preguntarnos, ¿con qué propósito viene? Sabemos que la primera venida fue una venida en humillación. Él vino humildemente, porque venía a salvar a todos los pecadores. Pero la segunda venida es una venida diferente. ¿Con qué objetivo viene Cristo? ¿Para qué viene Jesús a la tierra? ¿Para qué regresa el Señor? Hebreos 9:28 dice que para salvar no a los pecadores, dice a los que esperan. Y la pregunta sería, ¿tú estás esperando a Jesús? ¿Tú le esperas? Hay cristianos que preferirían que Cristo no viniera. Entre los objetivos de su segunda venida, las Escrituras afirman en multitud de ocasiones que Él viene como juez. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Y esto es lo que temen muchos. El juicio de Jesús, el juicio de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por eso yo tengo que seguir predicando de la segunda venida de Cristo. Tengo que cumplir mi ministerio. Miren, el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Está aquí escrito en la palabra del Señor. Este es uno de los objetivos por los
cuales Jesús regresa a este mundo para juzgar a unos y a otros. Se cuenta la historia que la reina Elizabeth de Inglaterra se sintió en cierta ocasión airada contra uno de sus súbditos, Cristóbal Hatton, era canciller del imperio. Y cuando éste fue a entrevistarse con la soberana, con la reina, dice que la reina le lanzó una mirada que paralizó el corazón del canciller y murió allí mismo de un infarto. Si tal cosa le puede suceder a un hombre ante la mirada de una reina, ¿qué será cuando el pecador tenga que mirar a Jesús? Tenga que comparecer ante un Dios que realmente está airado por las injusticias, por los crímenes, por los atropellos que se cometen en este mundo. ¿Qué será para el pecador? ¿Quién podrá soportar la mirada del Señor? Las Sagradas Escrituras nos revelan que el día de Dios los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo libre, quiero que lo veamos, Apocalipsis, porque es importante que se percaten de la importancia de este asunto. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Para que no lo entiendan como palabras mías, sino como palabras que de verdad son palabras de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El terror del ser humano va a ser terrible de aquel que no se haya arrepentido de sus pecados. Va a ser terrible, porque el Señor viene a juzgar la tierra, viene a juzgar los hechos del hombre. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en número 32, 23, que dice: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Aunque algunos piensan que se saldrán con la suya, en realidad todos daremos cuenta delante del Señor de nuestros hechos. Santiago capítulo 5 versículo 9 dice que el juez está a la puerta. O sea, ya está por entrar, ya está por llegar. Su segunda venida se aproxima y Él es el juez. Por eso Él nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:42. En vista del juicio que se aproxima, es urgente que el hombre se prepare por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Si tú aún no estás listo o no estás preparada, prepárate. Arrepiéntete de tus pecados, porque Jesús viene y viene a juzgar la tierra. Ahora ya no viene para nacer en un pesebre, ni va a venir para morir en una cruz. Ahora viene montado en un caballo blanco con una espada en la mano y viene para reinar y gobernar sobre este mundo. Y lo va a juzgar. Jesús ha sido juzgado por nuestros pecados. Él fue condenado por nuestras condenas. Él fue nuestro sustituto. Él se ofreció a pagar por todas nuestras culpas. Pero si nosotros no aceptamos el sacrificio de Cristo como sustituto nuestro, nosotros tendremos que enfrentar el castigo que corresponde a nuestros pecados. Si no lo recibes como Salvador, le tendrás que recibir como juez. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. Este es un pasaje que deberían tener subrayado en sus Biblias.
Dice ahí la palabra del Señor, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quiénes? A todos. La palabra hombre aquí es antropos, que significa a todas las personas. Ahora manda a todas las personas en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ¿qué hará? Juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Los que no aceptan a Jesús como su sustituto tendrán que aceptarle como juez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dijo Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y tan seguro como que vino la primera vez, es seguro que vendrá también la segunda. Pero esta vez, como digo, es distinta. Ahora, ¿cuándo será? ¿Cuándo será la venida del Hijo de Dios? Es un secreto que ninguno sabemos. Él no quiso revelarlo. Hay una secta que se llama Family Radio, cuyo fundador ya ha muerto, que anunció por la numerología una pseudociencia que se ponen a contar y siguiendo ciertos pasajes bíblicos y demás, ellos decían, no, pues Cristo va a venir en tal fecha. Y él anunció una fecha y no sucedió. Y anunció otra fecha y tampoco sucedió. Y antes de que sucediera esa fecha se murió. Está claro que a Dios no le gustan los falsos profetas. Hace poco me escribió uno de los líderes de Family Radio pidiéndome que le comentara un estudio. Le voy a pasar un estudio, pastor, para que lo comente. Y le comenté, dijo que sí se lo comenté. Punto por punto, párrafo por párrafo, palabra por palabra, se lo hice ver a la luz de las Sagradas Escrituras que estaban equivocados y que del día y de la hora nadie sabe, porque Dios no ha querido revelarlo. Jesús dijo con toda claridad que Él vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie le espere. No tiene sentido que dejara señales ocultas, como ellos dicen, para que solo los elegidos pudieran encontrarla. No. Mire, déjese de tonterías. ¿Cuándo vendrá el Señor? No lo sabemos. Puede venir ahora mismo, o puede venir dentro de 100 años. No lo sabemos. Yo personalmente pienso que por las cosas que están sucediendo, no tardará mucho. Pero no voy a decir cuánto porque no lo sé. Poner fecha sería absurdo, sería negligente y sería caer en el error. Jesús dijo, del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Por tanto, lo importante no es cuándo viene, sino que viene. Eso es realmente lo importante. Si aún no te has decidido, tú tienes la oportunidad. Decide cómo te enfrentarás al regreso de Cristo. Cuando Él venga, ¿qué harás? ¿Le recibirás como tu Salvador o le recibirás como tu juez? Depende de tu decisión. Cuando Él venga, la oferta de la salvación habrá terminado, habrá caducado. Solo quedará la horrenda expectación de juicio, el tiempo de engaños, de medias verdades, todo eso habrá quedado atrás. Las ambiciones, los títulos, las posiciones, todo eso habrá quedado sin valor. No significarán absolutamente nada. Yo soy consciente de que al ser humano le cuesta imaginarse el fin. De hecho, cuando el hombre se pone a imaginar el fin, casi siempre, siempre, ustedes verán que el hombre encuentra la manera de librarse. Hay multitud de películas que hablan sobre el fin y siempre queda un remanente que se salva, ¿verdad?
El hombre se resiste a creer que el mundo va a pasar y que la humanidad va a dejar de ser. Pero si leyeran 2 de Pedro capítulo 3, sabrían que eso va a suceder. Algunos incluso se burlan diciendo: ¿dónde está la venida del Señor? Él prometió que iba a venir. ¿Dónde está el Señor? Todavía no ha venido. ¿Saben? A menudo ocurre que un criminal huye tan rápido como puede para librarse del castigo. Pero resulta que la radio, el teléfono, la televisión son más rápidos que cualquier vehículo que el hombre pueda coger. Y resulta que cuando llega a su destino, ahí se encuentra que lo están esperando. Hubo un hombre que mató a un recién casado y huyó. Cogió un caballo, se lanzó al galope, se metió por el bosque buscando entre senderos y se pasó toda la noche cabalgando, huyendo, alejándose de aquel lugar donde había cometido el asesinato. Cuando por fin ya el día clareaba, vio que el bosque llegaba a su fin y que llegaba a un claro, y descubrió que estaba justo delante del castillo donde había cometido el crimen. Había estado dando vueltas por el bosque, se había perdido, había dado todo un rodeo y al final había acabado justo en el lugar del que quería huir. Lo detuvieron y fue condenado a muerte. Escuchen bien, nuestros pecados siempre nos alcanzarán. No se puede huir del juicio de Dios. Todavía del juicio del hombre puede que huyas, pero del juicio de Dios nadie escapará. Es posible que yo mismo o alguno de los que estamos aquí no lleguemos a terminar este año, o que seamos llamados a la presencia de Dios durante el 2015. Pudiera suceder, ¿verdad? O alguno tenemos garantizado que vamos a vivir un minuto más. Nadie, ¿verdad? La cuestión no es cuándo vayamos a morir. La cuestión es si estamos preparados o no para llegar ante la presencia de Dios. Ya sea que Cristo venga antes, o ya sea que nosotros vayamos a su presencia, sea como sea, vamos a acabar delante del Señor, tarde o temprano. La cuestión es: ¿estamos realmente preparados para llegar a su presencia? Debiéramos estarlo. Cada uno de nosotros debiéramos levantar un tribunal en nuestro corazón y allí juzgar nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras conductas, nuestros pensamientos, porque solamente así podríamos oír el eco de la voz de Dios hablándonos, o de misericordia o de juicio, o de salvación o de condenación. Examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos preparados o no, porque dice el profeta Amós en el capítulo 4, verso 12: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Aunque Él está con nosotros en forma del Espíritu Santo, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, miren, hasta los creyentes vamos a ser juzgados, hasta los creyentes. Quizás no para condenación, pero vamos a pasar por el tribunal de Cristo. La más alentadora de las verdades es que Cristo viene a buscar a los que le esperan. Quiero mostrarle un pasaje bíblico, Colosenses capítulo 3, con esto estamos llegando al final. Colosenses capítulo 3. Versículo del 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Amamos la Navidad por lo que supone, ¿verdad? Que el Señor vino a perdonar nuestros pecados, que es una fiesta entrañable, nos reunimos con la familia, lo pasamos bien. Pero Jesús viene.
Colosenses 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, y solamente por fe en Jesús puede ocurrir esto, ¿ok? Si usted se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesús, habrá muerto a su vieja vida y podrá resucitar a una vida nueva. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Este es el consejo del apóstol Pablo y es también mi consejo para todos nosotros. Porque habéis muerto, se refiere espiritualmente, con Cristo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Dice la palabra de Dios, hay multitud de pasajes que hablan sobre la venida de Cristo. Y dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, que habla muchísimo sobre este tema. Él dice que cuando el Señor venga, los que han muerto en Cristo resucitarán. Y los que hayamos quedado, los que estemos vivos en ese tiempo, habla de los creyentes, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Nuestros cuerpos serán transformados. Ya no necesitaremos gafas, ya yo tendré otra vez 2 pulmones en vez de 1, y vamos a estar listos y preparados para vivir por toda la eternidad con el Señor. Cristo vendrá, nosotros nos recogerá, nos llevará al cielo, y allí en el cielo se celebrarán las bodas del Cordero. Es decir, la iglesia por fin se unirá a su Señor para siempre. Mientras aquí en el mundo estarán pasando cosas terribles, porque el mundo, al desaparecer la iglesia de la tierra, al desaparecer el Espíritu de Dios de la tierra, no habrá nada ni nadie que frene la maldad. Y entonces ya será el desastre total. En aquel tiempo que la Biblia llama la gran tribulación, sucederán cosas terribles. Pueden, si quieren, en la página web de la iglesia, buscar un resumen, pone resumen escatología o escatología resumen. Búsquenlo y ahí tienen todo un resumen de lo que va a acontecer en los tiempos finales. Miren, mientras que aquí en el mundo lo están pasando mal, nosotros estaremos celebrando una fiesta con Cristo en los cielos. Y cuando aquí en la tierra el pueblo de Israel esté a punto de ser exterminado por completo, ellos clamarán, se arrepentirán de sus pecados y pedirán que Dios los salve. Y entonces Cristo volverá y nosotros vendremos con Él. Y Él establecerá su reino aquí en la tierra. Todo eso está profetizado en la palabra de Dios. Son las profecías que quedan por cumplirse. Un ramillete pequeñito, porque el gran bloque de profecías bíblicas ya se han cumplido todas. Pero miren, lo mismo que se han cumplido todas esas, estas también se van a cumplir. Por mucho que el hombre le resulte difícil de entender, por mucho que el hombre la rechace, por mucho que el ser humano quiera esconderse de Dios, no habrá donde esconderse. Ahora, cuando Cristo venga, ¿tú serás de los que serán transformados en su venida para estar con el Señor? ¿O serás de los que serán juzgados porque no te arrepentiste de tus pecados? El mensaje es: Cristo viene. Pero ¿estamos preparados para el regreso de Jesús a la tierra? Ese es el quid de la cuestión. Necesitamos prepararnos. Necesitamos estar preparados. Y la única manera de prepararse es ser sincero con nosotros mismos y con Dios. La única manera de prepararse es arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo que somos malos. Generalmente nos miramos al espejo y decimos: ¡ah, qué bueno que soy yo! Y cuando nos comparamos con los demás decimos: como yo no hay otro. Pero en realidad, cuando nos comparamos con Jesús,
vemos la medida real de quienes somos. Escuchen bien, necesitamos estar listos, preparados, porque Cristo viene. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que Él nos ayude a meditar en estas cosas, que las fiestas no nos impidan poder reflexionar sobre estas cuestiones que son importantes. Porque yo podía predicarles a ustedes de que este año que viene vamos a ser los número 1, porque somos los mejores, porque Dios nos va a dar victoria, porque les puedo predicar todo ese tipo de chorradas si ustedes quieren. Pero no lo voy a hacer, porque mi deber es predicarles la verdad. Y la verdad es que lo que viene es juicio, y debemos estar listos y preparados. Oremos pues y pidámosle al Señor que perdone nuestros pecados y nos ayude a agarrarnos bien a Él, a no separarnos ni desviarnos ni a izquierda ni a derecha, a permanecer firme en sus caminos, sabiendo que el Señor viene y que viene ya. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude realmente. Me gustaría que 1 o 2 personas, con oraciones breves, muy breves, para que puedan 1, 2, 3 personas, puedan orar al Señor en esta mañana, dándole gracias al Señor, porque Él ya envió a Jesús a morir por nuestros pecados. No tenemos por qué caer bajo el juicio de Dios si ya te has arrepentido de tus pecados. Pero si no lo has hecho, arrepiéntete. Y si hay cosas en tu corazón que no son correctas delante de Dios, toma la decisión de apartarte de todo eso. Toma la decisión de una vez por todas de consagrarte a Dios de verdad, de todo tu corazón. Dios es rico en misericordia. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra de hoy. Gracias porque tú eres nuestro gran maestro y día a día nos enseñas más. ¿Cómo podemos ser dignos de ti? Dios mío, ayúdanos a permanecer fieles a ti. Ayúdanos a no separarnos de ti. Sean las circunstancias que sean por las cuales estemos pasando, que siempre estemos contigo, Sí, Señor. adorándote, glorificándote, teniendo fe en ti y creyendo en ti. Amén. Ayúdanos, Señor, a seguir siempre tu camino de luz y verdad. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre del cielo, porque nosotros necesitamos de ti, Señor, cada día, porque por nosotros mismos no podemos, Señor. Necesitamos cada día tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por entrar en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Sí, Señor. Gracias porque sin ti, Señor, estamos perdidos. Sigue guiándonos en tu camino, Señor. Te lo pedimos en el próximo año y en el día de mañana. Oh, sí, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Jesús. Santo eres en verdad, Dios. Señor, te agradecemos por permitirnos escuchar un mensaje más. Pero queremos rogarte que no nos tenemos como un mensaje más, sino que verdaderamente prestemos atención a lo que tú nos has dicho y recordado, Señor. Padre, sabemos que tú quieres que ninguno se pierda. Amén. Nos damos de repetir. Amén. Todos vamos, Señor, a aceptar la salvación que tú nos regalas, Señor. Por eso te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a vivir, Señor, de la manera que tú quieres que vivamos, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre, porque reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Perdónanos, Señor, por ser exigentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, Señor, a guardar tu palabra, Señor, a ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a esperar por nuestra venida, Señor. Sí, Padre. Y podamos ir contigo, Señor. Y podamos disfrutar de esa morada que tú tienes. Oh, aleluya. Para que, Señor, para hacer tu voluntad, Dios. Ayúdanos.
Amén. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, en verdad te estamos tan agradecidos, Dios, por la primera venida de Cristo a la tierra. Porque ahí Él cumplió con toda la ley para librarnos a nosotros de tener que cumplirla. Él pagó, Señor, con su propia vida la culpa de todos nuestros pecados para que no tuviéramos nosotros que pagarla. Señor, gracias porque Él no quedó muerto, sino que resucitó al tercer día conforme a lo que había prometido. Señor, gracias por su promesa de que Él va a volver para llevarnos a tu casa, Señor. Estamos deseando, Señor, de poder disfrutar de esa herencia gloriosa que tú tienes reservada para nosotros en los cielos. Padre, danos ánimo, ayúdanos a gozarnos, a alentarnos los unos a los otros con la esperanza de tu regreso. Ayúdanos, Señor, que de verdad podamos meditar en estas cosas, tenerlas en cuenta a lo largo de todo este año que comienza. Y Señor, que podamos en todo momento mantener nuestra vida en fidelidad, en pureza, en santidad, para que nada ni nadie nos aparte, para que no tengamos que agachar nuestra cabeza avergonzados cuando venga Jesús a por nosotros. Ayúdanos a vivir en verdadera victoria, que no tiene que ver nada con los demás, con la victoria sobre los hombres. Tiene que ver en la victoria contra nosotros mismos, en la victoria sobre nuestra propia naturaleza carnal. Ayúdanos, que podamos entender en profundidad las Escrituras, para que, Señor, tú seas glorificado en nosotros, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo, incluso lo que pensemos. Llévate la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús.